El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, cuarta semana de Cuaresma, lunes 28 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Isaías capítulo 65, versículos del 17 al 25. El Salmo 30, entre paréntesis 29, versículo 2, luego del 4 al 6 y del 11 al 13. El Evangelio en Juan 4, 43 al 54. El tema de hoy, el poder creativo de nuestra palabra. Queridos amigos de la palabra de Dios, hoy recordaremos que nuestra palabra tiene poder creativo porque somos hijos de Dios y Dios es un Dios creador. La primera lectura de Isaías nos trae una promesa de esperanza para este mundo que pareciera desmoronarse. Un cielo nuevo y una tierra nueva llena de gozo y alegría. El Evangelio nos trae la perícopa del funcionario real que le pide a Jesús, quien se encontraba en Caná de Galilea, sanar a su hijo enfermo, quien se encontraba en Cafarnaún. Jesús le dice, vuelve a casa, tu hijo vive. El funcionario creyó en la palabra de Jesús, obedeció y regresó a su casa. Escuchemos la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 21. Así dice el Señor, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá la memoria, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Miren, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me regocijaré de mi pueblo. Y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá allí niños que mueran al nacer, ni viejos que no completen sus años. Pues será joven el que muera a los 100 años, y el que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El verso 17 de Isaías 65 empieza diciendo, mirad, voy a crear, lo cual es una acción propia de Dios, el crear. Si no recordemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Comprenden? Dios es creador y crea a través de su palabra. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que la luz fue creada por la palabra de Dios. Por eso afirma en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Queridos, Dios utiliza su voz para hacer visible lo que proviene de lo invisible. Y claro, ahora puedes comprender porque siempre les repito que tenemos poder con nuestra palabra. Con ella podemos crear vida o crear muerte. Entonces, el versículo 17, nuevamente les quiero leer, empieza así. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Esta preciosa lectura es toda una promesa de gozo y alegría. ¿Por qué para Dios es tan importante el gozo? Porque el gozo es nuestra energía. Si perdemos el gozo, corremos peligro de caer en la depresión.
¿Y quién desea robar nuestro gozo? Claro, muy bien, el cachudín. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es el diablo y él desea robar nuestro gozo a toda costa. La mejor estrategia que usa es la preocupación, el sufrimiento, la tribulación, la enfermedad. La preocupación es algo que creamos con nuestra mente y por lo tanto debemos de deshacer esa creación inmediatamente, porque Jesús nos ordena no preocuparnos, no temer por nada. Recordemos, si no, Nehemías 8:10b. No os entristezcáis porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. El gozo de Yahvé es tu fuerza. El gozo de Yahvé es mi fuerza. Atención, que esta semana cuidemos nuestro gozo a todo dar, de cualquier preocupación, sufrimiento o tribulación. Oremos con el Salmo 30, entre paréntesis, 29. El responsorial será, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Respondemos, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Toquen para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Respondemos, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Respondemos, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Qué hermoso salmo, ¿no? Y me encanta el último verso porque dice, cambiaste mi luto en danza. Hace un año, el 1 de febrero pasado, murió mi amado Tom. Y claro, no se lo deseo a nadie. Los primeros 4 o 5 meses fueron terribles. Pero fíjate esta promesa, cambiaste mi luto en danzas. Y verdaderamente, cuando el Señor curó y sanó mi luto, entonces, no sé, me han quedado las danzas como algo natural, como que danzo interdiario antes de hacer mis cardios. Y lo mismo el verso anterior dice, al atardecer nos puede visitar el llanto, pero por la mañana el júbilo, porque recuerden, queridos, la mañana es de Dios y Él es alegría. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Respondemos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no recibe honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario insiste, Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó
en la palabra de Jesús, y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos dice que Jesús regresó a Caná de Galilea. Caná, en donde durante una boda se les terminó el vino y realizó su primer signo, convirtiendo el agua en vino, iniciando así su vida pública. Y ahora también en Caná efectuará un segundo signo, a ruegos de un funcionario del rey Herodes, que le pidió la curación de su hijo enfermo. Lo que demuestra que Jesús no se encierra ni en su raza ni en su religión. Él acoge a todos. El verso 47 nos dice que este funcionario, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea, que descendiese a Cafarnaún. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¡Wow! A mí me hubiera dado roche si me responden así. Pero Jesús estaba dirigiéndose a un no judío, probablemente a un pagano. Y aún así, este pagano lo había buscado a Jesús. Recuerden que el evangelio de hoy se trabaja como paralelo con los evangelios de Mateo 8, versículos de 5 al 13, y Lucas 7, versículos del 1 al 10, en donde el personaje principal era un soldado romano. Mientras que aquí, en el evangelio de Juan, se trata de un funcionario real. Bueno, observa qué persistente es este funcionario. Verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ante esta insistencia, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, obedeció a la palabra de Jesús. Otra vez, ¡wow! El hombre creyó en la palabra creativa de Jesús. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Les preguntó a qué hora había comenzado esta mejoría y le dijeron: ayer a la 1 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. El objetivo era promover la fe en este hombre necesitado de que Jesús sanara a su hijo. Este evangelio creo que nos está enseñando cuál es la única fe que merece tal nombre: la que se apoya en la palabra de Jesús, en su palabra creativa, la que llega hasta aceptar su persona, la que nos permite decir: sí, Jesús, creo en ti y te pongo como rey de mi corazón, porque nadie más que Jesús da vida. Juan 10:10. Nadie más que Él vence la enfermedad y la muerte con su palabra creativa. Preguntemos entonces: ¿cómo es tu fe? ¿Solo se limita a pedir signos y milagros? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.